Hola, soy Rocío Aguilera y estoy muy contenta de haber pasado a la segunda fase de experiencia televisión con mi reportaje Call of Game. La idea principal que pretendía transmitir es la evidencia de los efectos y la posible manipulación de los mensajes en los videojuegos. Las empresas creo que están creando muchos videojuegos para que la gente pueda conectarse entre sí, como Call of Duty o Battlefield, World of Warcraft, Diablo 3, son juegos que se venden muchísimo y para un tipo de público muy variado. O sea, puede ser un niño de 12 años, un muchacho de 30 o ya un adulto de 50 o 60 años. Los juegos educativos se compran hoy en día. Solo hay una empresa, digamos, que está haciendo juegos educativos ahora mismo, que es Nintendo, digamos, enfocándose un poquito más a los juegos educativos. Son juegos como Brain Training, Big Brain, juegos para Wii como Wii Balance. Es una tabla que pones en el suelo para poder ejercitarte también físicamente. Sí, creo que pueden llegar a influir en la vida de las personas. De manera positiva, en algunas ocasiones negativas, pero puntuales. El caso de José Ramalán, pues es un caso extremo, muy extremo, porque no todos los días se ven en la tele personas que hacen eso, pero no creo que un videojuego pueda llegar a cambiarte el cerebro, eres tú, o sea, una persona es como es. Las razones principales por las que juego es, pues, cuando tengo tiempo libre y me reúno con mis amigos en una casa. Como la vida real, cuando gano el partido me siento muy bien y cuando pierdo pues me enfado un poco. Hay dos juegos principales que son los que me gustan, que son el Pro Evolution, que es de fútbol, y el Call of Duty, que es más de moda, que todo el mundo suele jugar. En el Pro Evolution, pues, que es de fútbol, siempre me dijo el mejor equipo para mí, que es el Real Madrid, y en el Call of Duty, pues, como es por niveles, yo estoy a nivel más bajo porque soy el peor, pero pienso que poquito a poco voy a seguir subiendo. Los juegos educativos sí, me parecen atractivos porque para la gente mayor y los niños pequeños pues pueden ejercitar su mente y les sirve para no estancarse a la gente mayor. Por lo general, a la hora de desarrollar un videojuego, al intervenir mucha gente distinta, se suele dividir en departamentos o en categorías. Entonces, inicialmente hay una persona que se dedica a desarrollar la idea original, que es la esencia del videojuego, y a partir de ahí el resto de departamentos pues se encargan de, por ejemplo, el departamento gráfico se encarga de darle un aspecto visual llamativo, interesante. El departamento técnico intenta sacar el máximo provecho de las máquinas en las que se ejecutará el juego, y luego el departamento de ventas pues lo que va a intentar realmente es que ese juego tenga tirón y de alguna forma enganche a los jugadores para que garantice una entrada de beneficios. Pues inicialmente, a la hora de desarrollarlo, se basa normalmente el creador en su propia intuición, pero esto en un principio. Luego más adelante se van añadiendo también formas de enriquecer el juego, pues basándose en juegos que ya existen, pues que se sepa que han funcionado, que a la gente les gusta. Normalmente se enriquece el juego añadiendo ese tipo de funcionalidad, o se pueden crear funcionalidades nuevas que han sido desconocidas, pero suele ser más complicado. Entonces, normalmente se basan en técnicas. Quizá la clave es más quién debe tener el grado de responsabilidad. Lo normal, si estamos hablando de jugadores mayores de 18 años, suelen ser ellos mismos los que tienen la responsabilidad. En el caso de menores, la responsabilidad suele ser de los padres. Hay sistemas que se encargan de clasificar, como decía, los videojuegos. ¿Qué ocurre? Que, claro, un videojuego, al ser un proceso creativo, no debes de cortarle las alas del principio, es decir, tú, digamos, tienes que tener la libertad de poder desarrollar una idea como tú quieras. ¿Qué ocurre? Que eso obviamente debe estar controlado de alguna forma, bien clasificado y tal, para que a la hora de consumir ese producto se pueda escoger el producto adecuado a cada tipo de público. En este caso, si son menores, pues obviamente juegos para mayores de 18 años no deberían de acceder. Por supuesto que interesan los videojuegos de intención educativa. ¿Qué ocurre? Que también hay que darse cuenta que van dirigidos a un tipo específico de público también. Pues hay estudios que declaran que hay una correspondencia entre el visionado de violencia y la posterior actuación, y hay otros que lo desacreditan. Creo que todo esto viene por una denuncia social en las familias, en los hogares,
que se parte de una situación en que el niño se ve absorbido, se crea una cierta dependencia, deja sus obligaciones en casa, deja el estudio. La relación entre violencia y videojuegos efectivamente tiene estudios que lo avalan, pero hay que entender muy bien qué es la violencia en los videojuegos, porque, vamos a ver, hasta en el último cuento de hadas mueren los malos. La violencia, en términos de impacto sobre los niños, tiene que medirse en la representación. Un solo acto de tortura puede ser mucho más violento que ver morir 1000 en un juego bélico allí en el fondo. El punto donde el videojuego añade la peligrosidad con respecto a la violencia es que el niño, al decidir cómo mata a los marcianos, cómo actúa, se hace cómplice de esa violencia representada. Ese es quizá el punto más conflictivo. Estudios que por una parte lo sustentan, es decir, que hechas una serie de pruebas comprueban que el niño, porque todo niño tiende a imitar las conductas que ve representadas en los juegos, en las películas, y otros que lo ponen un poco en cuarentena. Es decir, hombre, sí, efectivamente, pero no más que la televisión, que es la otra opción muchas veces del descanso, y no más que a lo mejor conductas que ve en la calle. Hay incluso una asociación a nivel europeo que ha establecido una normativa, se llama PEGI, Pan European Games Interactive, que para toda Europa establece unas categorías por edades y otras que son categorías respecto al contenido. Entonces, hay muchos padres no se dan cuenta que un hijo suyo de 13-14 años está jugando con videojuegos para mayores de 18. Últimamente se están haciendo estudios acerca de las bondades del videojuego. Por ejemplo, se ha demostrado científicamente que muchas de las deficiencias que tiene el niño en edades tempranas, por ejemplo la coordinación óculo-manual a la hora de mover objetos, y que muchas veces se hacen con juegos también, el videojuego es mucho más eficaz. Por ejemplo, a la hora de mover determinados objetos, cerrar vericuetos y laberintos. También, por ejemplo, se ha demostrado muy útil para la inteligencia espacial y sobre todo los juegos de estrategia, para el desarrollo de estrategias y la resolución de problemas. Hay que distinguir videojuegos educativos y serious games. Los videojuegos educativos se hacen para que apoyen una materia, una docencia, una asignatura, en geografía, en matemáticas, en historia. Esa línea de serious games, de videojuegos de sensibilización social, son los que yo creo que están resultando ahora mismo mucho más educativos. Me gustan muchísimo los videojuegos y es muy divertido, es una manera de relajarte y de entretenerte, de pasar el tiempo. La satisfacción que produce es que tú juegas y te metes en un mundo que te atrapa y a veces es muy divertido, otras veces lo usas para relajarte, otras veces para abstraerte tú mismo, porque es algo que te atrapa y te engancha, pero de manera buena, porque te metes en la piel del personaje que tú estás manejando y estás viviendo como una historia. Yo no creo que los videojuegos afecten en la vida personal de cada uno. Si a mí me gusta un Final Fantasy, me encanta la historia del Final Fantasy y el juego y me puedo a lo mejor obsesionar un poco con él, yo siempre voy a saber que es un juego y no va a pasar de ahí, y yo no voy a actuar raro, ni eso va a afectar mi vida personal ni mi vida en el mundo.